Bueno, continuamos el mismo tema. نكملوا. Claro. La vez pasada que todavía no hemos terminado, ahora intentamos continuar a explicar. Bueno, tenemos una insuficiente, entre paréntesis, tenemos una insuficiencia de tiempo. Vamos a ver solamente los puntos esenciales. Claro. L'objectif تاعي l'élève يدي minimum يدي 12 en espagnol. Où c'est facile d'avoir 12 en espagnol. Claro? Siempre tenemos que concentrar. On se dit et on se répète. نقول لكم ونعاود لكم يليق نركزوا في le texte تاعنا. Claro? Soit en espagnol, soit en français, soit en anglais, soit les autres matières. Claro? Bueno, hemos visto la primera pregunta de quizás. Claro? Quizás, tal vez, acaso, es probable que, es posible que, dudo que, puede ser que. La duda expresa la duda. Se llama en español la oración dubitativa, que expresa la duda. Siempre, quizás, tal vez, acaso, puede ser que, es posible que, es probable que, siempre más presente de subjuntivo. ¿Claro? Y también os he dicho que نهضر لكم وانا غا باش تفهموا راني مخليكم la conjugaison en espagnol. Claro, las diferentes conjugaciones en español. Y lire très visual. Claro. Bueno, pasemos. Completa con ser o estar. Hemos dicho también, en modo general, que el verbo ser se usa para cosas que no se cambian y el verbo estar se usa para cosas más o menos que cambian, como el estado físico, el estado anímico, bien el estado civil. Cuando digo el estado civil, l'état civil, ça veut dire está casado, está soltero, está comprometido, etc. ¿Claro? El verbo ser, por ejemplo, aquí tenemos las personas que tenemos puntos suspensivos y tenemos leales. ¿Claro? Leal de la lealtad. La lealtad se cela. ¿Claro? Pues aquí, ¿qué podemos usar? El verbo ser o estar. Podemos decir las personas que están leales. No, aquí estamos hablando de el carácter de la persona, cómo es. ¿Claro? Aquí usamos el verbo ser. Las personas que son leales compartiendo. Compartiendo, ¿qué tipo de palabra? Vamos a saber, compartiendo es un gerundio, c'est-à-dire gérondif. Claro, gérondif ما يجيش معاه ما نجموش نقولوا es compartiendo. No, siempre decimos el gerundio, como hemos visto también en otras clases que vamos a verlas. غادي نشوفوهم la perífrasis del gerundio. El verbo más el gerundio es una perífrasis. Estar más gerundio es una perífrasis. Pues siempre cuando encontramos aquí, me parece que es fácil. تبان لي بلي هذا سهل باسكو فيه compartiendo automatiquement نعرف بلي ser ما يجيش مع le gérondif يجي معاه estar. Pues las personas que son leales están compartiendo todo con sus amigos, en partageant tout avec ses amis. ¿Claro? Pues eso es sobre un punto. La primera, un punto. La segunda, un punto. Bueno, pasemos. Ahora tenemos completa libremente. Completa libremente. Bueno, cuando encontramos completa libremente vais a encontrar una estructura, una oración y vais a ver cómo vais a completar esta frase. Bueno, aquí tenemos yo en tu lugar. Y puntos suspensivos. Y en la segunda tenemos que. Bueno, y puntos suspensivos. باش نكمل une phrase كيما هكا يليق لي نعرف شي يجي معاها باسكو هو كي راه عاطيه لك باش دير معاها la structure grammaticale correcte. Claro? Yo en tu lugar.
شفناها في الامبيتو بيرسونال. Yo en tu lugar expresa un consejo. راني نمد un conseil لواحد آخر. Yo en tu lugar نعرفوها ونغاب. أنا في بلاستيك. أنا في بلاستيك ندير هذاك الشيء. Bueno, شو يجي معاه؟ Yo en tu lugar siempre más el potencial. Ou l'angulo en français le conditionnel. Pues, ¿cómo se forma el potencial? Me parece que es uno de los más fáciles tiempos del español. El potencial se forma a partir del radical del verbo. Y lo excepcional es que todos los grupos verbales, lo siento, tienen la misma terminación. Es decir, los verbos en AR, los verbos en ER y los verbos en IR. Primer, segundo y tercer grupo. Los verbos en AR, como por ejemplo tenemos el verbo hablar. Así estamos, o bien aquí estamos hablando de los verbos regulares. Les verbes réguliers. Pues, el verbo hablar. Normalement, les autres temps, le radical plus la terminaison. C'est ça. Présent, le présent subjonctif, l'imparfait subjonctif, le radical plus la terminaison. Mais, le potentiel ou le futuro, todo el verbo, todo el infinitivo, más las terminaciones. Ia, ias, ia, iamos, iais, y ian. Estas son las terminaciones del potencial. Hablaría, hablarías, hablaría, hablaríamos, hablaríais y hablarían. Y también vais a encontrarlo en el tablero de la conjugación, que vais a encontrarlo acompañado con esta vídeo. Claro, غادي تلقوه مع la vidéo هذه تلقوا les tableaux تاع la conjugaison, تلقوا le potentiel. Ça veut dire, todo el verbo, es decir, l'infinitif, le verbe, plus les terminaisons. La même chose, los verbos de segundo y tercer grupo, como por ejemplo el verbo comer. Comer, manger. Pues, comer, comería, comerías, comería, comeríamos, comeríais y comerían. Y también los verbos del tercer grupo terminados en IR, como el verbo vivir, vivre. Pues, también la misma conjugación, viviría, vivirías, viviría, viviríamos, viviríais y vivirían. Bueno, باش نكمل une phrase, نجيب une phrase من عندي simple y correcte, sobre todo correcta. Claro? Pues, por ejemplo, podemos decir, yo en tu lugar aceptaría a las personas como realmente son en su vida pública. أنا كون جيت في بلاصتك غادي accepter les personnes como realmente son en su vida. Pues, tenemos yo en su lugar, tenemos también otras estructuras, como hemos visto en el ámbito personal, en clase. Tenemos yo en tu lugar, tenemos yo, que, tú. أنا كيفك ندير هذيك, راني نمد un conseil. Pues, yo que tú, ou bien simplemente yo, أنا ندير هذيك. Claro, estoy dando un consejo. راني نمد un conseil. Claro, pues también podemos encontrarlo más o menos en la obligación. Podemos encontrar, por ejemplo, tendrías que, o bien deberías, o bien también sí, que, o bien habrías deberías sin que, pues siempre más infinitivo. Claro, tendrías que hacer deporte, ¿sí? Deberías trabar una buenísima amistad. Habrías de, el verbo haber, son obligaciones. Si podemos utilizarlos para dar un consejo a una persona con una obligación, pues tendrías potencial del verbo tener, potencial del verbo deber y el potencial del verbo haber más
infinitivo. Claro, aquí quedamos en yo en su lugar, yo que tú o yo. Completa libremente siempre estas tres estructuras más potencial o bien el condicional. Condicional en francés. Esa es la conjugación o bien la formación del potencial y yo repito que vais a encontrarlo acompañado con esta video. ¿Claro? Pues la segunda parte de esta pregunta tenemos que. También eso lo hemos visto en el primer trimestre, claro, en el ámbito personal. ¿Qué expresa que? Voy a concentrar. ¿Qué expresa؟ ¿Qué hemos visto؟ شو شفنا؟ اللي نتفكر شا كنت نقرا، كي كنت مريح في الكلاس شا كنت نقرا مع لو بروف تاعي. Claro, ¿qué expresa el deseo? ¿Qué significa el deseo? Le désir. Claro, pues, por ejemplo, que siempre tenemos que, para expresar el deseo, tenemos el verbo desear más que deseo que, siempre más presente de subjuntivo. Y os digo, os repito, que cuando no sabemos la formación del tiempo ما نقدروا نديروا والو. يليق نشوف يليق نراجع نريفيزي كاع لي طون تاعي اللي نسحقه. Par exemple, le présent subjonctif, aunque más o menos y también vais a encontrarlo en las tablas que os he propuesto en esta video. Que hemos dicho siempre más presente y subjuntivo, que también se usa especialmente para desear algo bueno a una persona, por ejemplo, que tiene un viaje, que está yendo en viaje. Digo, por ejemplo, que pases, el verbo pasar, ¿en qué tiempo está? En el presente y subjuntivo. Que pases buen viaje. Aquí, por ejemplo, que seáis felices. ¿Sí? Que seáis felices. Eso es un deseo mío para vosotros. Bueno, pues hemos terminado con la tercera pregunta. Cada uno es sobre un medio punto. Bueno, es decir, la pregunta sobre un punto. Luego, tenemos completa con de, con a o que. Así estamos hablando de las preposiciones. También lo hemos visto, aunque lo hemos visto, me parece este año, pero el año pasado lo hemos visto. Diferentes preposiciones. Cuando usamos la de, cuando usamos la con. Il y نعرفهم, il y نعرف باللي de, ça veut dire de c'est comme le français, con c'est avec. A. Y la que. Pues tenemos cuando pierdes un amigo. Podemos decir cuando pierdes con un amigo, no. Cuando pierdes de un amigo, no. Cuando pierdes que un amigo, siempre no. Pues decimos cuando pierdes a un amigo, pierdes gran parte, ¿qué te? No. Gran parte de ti mismo. ¿Claro? Pierdes la relación, siempre la relación, aquí ya sabemos que la relación toujours avec, ¿no? ¿Sí? La relación con alguien, quelqu'un que te comprende y te ama. Claro? Bueno, يليق نكون intelligent باش نجاوب على لي كيسيون اللي نكون intelligent. دي فوا واحد كاع ما نعرفش مي بالانتيليجونس تاعي نعرف باللي باغ اكزومبل ديال ريلاسيون ما تجيش معها هكا. نو لا ريلاسيون siempre avec con. Claro? La relación con alguien que te comprende y te ama. Y eso sobre un punto y ya hemos acabado la parte de la competencia linguistique. قلنا في la compétence linguistique قلنا ندي 2 points من الليكسيك وندي 2 points ولا 3 points من الجرامير. هنايا نقدر ندي لي 4 points فاسيلمون. شوف يليق نكون مراجع لي ستركتور تاعي غراماتيكال كاع ومراجع لي فيرب تاعي. كلارو نراجع نعاود نراجع لي فيرب تاعي
ونراجع les structures grammaticaux تاعو. Claro? Estructuras gramaticales, diferentes estructuras gramaticales que hemos visto y también los diferentes tiempos que hemos visto este año o en el año pasado, en el segundo año. Pues, pasemos ahora a la tercera fase. La tercera fase que es, también me parece que es algo muy importante. L'expression écrite, la producción écrite. Que des élèves siempre lo veo en la clase o bien en el curso, veo que unas personas no dan mucha importancia a la expresión escrita. ¿Sabéis que la expresión escrita es sobre 6 puntos? Les 6 points. نقدر ندير la compréhension du texte, نجاوب على la compréhension du texte ونجاوب على la compétence linguistique ونخرج نحط ما نعرفش نقول هكا داير في راسي بلي ما نعرفش ندير une expression écrite parce que c'est en espagnol, c'est espagnol quelque chose de nouvelle ou là je sais pas. Non, يليق نحوس يليق ندير l'effort. Claro, يليق ندير l'effort باش ندير l'expression écrite وندي 3 يدمي ولا 3 ولا 2 المهم ما نخليهاش خاوي. Vamos a ver. Bueno. L'expression écrite, la tercera fase, expresión o producción escrita. Expresión escrita. Bon. غادي نلقوا 2 thèmes au choix. 2 temas tenemos que elegir siempre. Elegir entre los 2 temas y siempre encontramos 2 temas thème واحد guidé ou thème semi-guidé. Por ejemplo, vamos a ver en este tema tenemos elige uno de los 2 temas. El primer tema se considera la amistad como un tesoro. ¿Sabéis qué es un tesoro? باش نبدا ندير la première chose اللي نديرها في l'expression écrite اللي نقرا لي 2 نشوف باسكو غادي نشوازي اللي نقراهم لي 2 ونشوف اللي يساعدني انا اللي عندي دي زيدي عندي جو سي با لو بروميير تيم نقراه غايه je vais souligner les mots clés. Claro, voy a subrayar, tengo que subrayar las palabras claves del tema. Aquí tenemos, se considera la amistad como un tesoro. Pues, ¿cuáles son las palabras claves de este tema? Aunque es un tema claro, c'est clair. Se considera la amistad. عندنا la amistad. نسطروا على la amistad. Como un tesoro. نسطروا على tesoro. ¿Qué significa un tesoro en español? Decimos, en francés, decimos le trésor. C'est un trésor. Claro? Es una comparación. Claro? Pues, ¿qué opinas? ¿Qué opinas? Ça veut dire غادي نلقلي نمد l'opinion تاعي vers هاد le thème, vers l'amitié, c'est un trésor. Claro? غادي نمد l'opinion تاعي. Me parece que el primer tema es muy fácil. Pues, tenemos técnicas para hacer una expresión escrita, tenemos técnicas. Bueno, siempre tenemos que mencionar يليق mentionner le thème اللي خيرته. Par exemple, خيرت الأول ندير tema número 1. Claro? Pues لا كي ندير في البغويون تاعي نخدم نخدم البغويون توجور نخدم في البغويون عندكم الوقت suficiente el tiempo suficiente para trabajar en el brouillon luego en el borrador luego intentar copiarlo en la hoja del examen. Pues, شو غادي ندير؟ Bon, عندنا un plan de travail. Tenemos un plan de trabajo. Tenemos la introducción. Empezamos por la introducción. L'introduction, généralement, ما تجيش طويلة. Bon, نخلي un espace. نبدأ siempre por una mayúscula. Avec un majuscule, toujours تبدأ la phrase majuscule qui نبدأ. Y terminamos con un punto. Esa es la introducción, por ejemplo. Luego,
voy a dejar también un espacio y paso al desarrollo. Le développement, غادي développer le thème تاعي. غادي voy a desarrollar el tema elegido. Aquí introducirlo, aquí desarrollarlo y luego concluir. Claro? Pues, il y a une importance l'introduction. علاش؟ L'introduction, par exemple, on corrige fait d'examen, fait تاع باك. باغي نكوريجي production écrite. نشوف l'introduction كي نشوفها الا كانت شابه تعطيني لونفي باش نكمل ولا ما تعطينيش لونفي باش نكمل. كي نشوف l'introduction ماشي نقول لك parfaite, non, simple. Usamos frases simples y claras. Claro, clair y simple, sencillas. Claro, sencillas decimos en español. L'introduction هي اللي تعطي l'envie للcorrecteur إلا يكمل هذيك l'expression écrite parce que ما عندهاش غير ورقتك. تلقى عنده des milliers de feuilles. Par exemple عنده 500 feuilles باش يصححهم يلقى يحوس يكمل. Claro, ça veut dire في l'introduction اللي نعطي هذيك لونفي للكوريكتور باش يكمل l'expression تاعي بلي عندي des capacités de faire une production écrite más o menos buena. Claro? Bueno. Introducción. ما يليقش تكون كبيرة. Claro? Aquí también vais a encontrar en la corrección de este modelo vais a encontrarse un modelo de una expresión escrita. غادي تلقوا un modèle, je vais vous voy a mencionar cómo es o cómo vamos a redactar una expresión escrita. Tenemos el primer tema, tenemos el segundo tema. ¿Qué cualidades debe tener un verdadero amigo? También eso lo hemos visto en amistad, jóvenes y amistad en el ámbito personal. Las cualidades, los defectos del amigo. Claro, il y a des idées. Bon, قلنا l'introduction, el desarrollo la misma cosa. Voy a dejar espacio y empezar siempre con una mayúscula. Claro, قلنا le développement يجي شوية كبير على l'introduction وعلى la conclusion. Y terminamos con un punto siempre y dejamos también un espacio y llegamos a la conclusión. Claro, pues la conclusión de 2 líneas es suficiente. Ese es el plan de nuestro trabajo. Il y a une introduction باينة. Claro? Bon, حاجة très important. يليق نحترم la puntuación. Virgule, la coma, el punto, los 2 puntos qui نكمل une idée. Point qui نبغي من idée, je sais pas, نبغي نسيتي. Je vais faire une virgule ou los errores propagados en los alumnos de las lenguas extranjeras encontramos la repetición. Por ejemplo, voy a citar cualidades de una persona, del amigo preferible o preferido. Claro, voy a decir que mi amigo debe ser honesto y no sé qué. No, voy a usar la coma para evitar esta repetición. Voy a usar sinónimos, por ejemplo. Voy a usar también 2 puntos para explicar. Entre paréntesis, por ejemplo, para dar ejemplos. ¿Claro? Bueno, هذه هي la forme تاع l'expression écrite. ¿Claro? Bueno, l'introduction, développement et la conclusion. Introducción, desarrollo y conclusión ou bien al concluir. Bueno, aquí os he dado también un párrafo, una expresión escrita. Os voy a leer, os voy a explicar cómo podemos redactar una expresión escrita. قلنا اللي في البغوية ندير des idées تاعي. ندير les idées. Claro, ندير l'introduction تجي فيها حاجة par exemple رانا نهضروا على le premier thème. Claro, قلنا la primera cosa, mencionar el tema elegido, respetar el plan, introducción, desarrollo, conclusión, respetar el contenido. ماشي
لو تام يهضر على لاميتي وانا نهضر على حاجه واحده اخرى كلارو يليق نقعد توجور في لو تام ما نخرجش كلارو ريسبيتار el contenido del tema y respetar la puntuación la ortografía claro hombre 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 se escribe con H claro no se escribe con O que es un error de ortografía claro tengo que fijar a estos errores ortograficales la gramática si voy hemos visto شفنا des structures grammaticaux في لو كور نقد نوظفهم في الاكسبريسيون اكريت تاعي بصح ما يليقش نغلط كي نقول كيثاس ما نديرش معاها لامبارفي و جو سي با كيثاس بريسنتي سوبرونتيبون كي ندير yo en tu lugar para dar consejo por ejemplo yo en tu lugar más potencial ما نديرش معاها بريزون يليق نريسبكتي هاد الصوالح كلارو pues respetar la puntuación la ortografía la gramática y el léxico claro no digo un amigos no unos amigos claro no decimos el amigos no los amigos claro قلنا ندير في البرويون تاعي نستف لي زيدي تاعي توجور نخدم سيرتو ليكسبريسيون اكريت توجور نخدم في البرويون claro pues ندير لي زيدي تاعي وكاين كونيكتوريس tengo que usar conectores como por ejemplo sin embargo pero no sé aún más además para evitar la repetición de y uso conectores y también os propongo también vais a encontrar debajo de estos vídeos vais a encontrar muchas cosas beneficiosas para vosotros claro bueno ahora he explicado voy a explicar el ejemplo de una expresión escrita yo he elegido el primer tema claro vosotros sois libres de elegir choisir entre les deux temas claro vamos a ver por ejemplo en la introducción قلنا في l'introduction نهضروا على لو تام de modo général por ejemplo نهضروا على l'importance et l'importancia de la amistad el papel دور el rol de la amistad en la sociedad por ejemplo en la vida del ser humano también claro pues la amistad es un afecto recíproco es decir réciproque claro entre dos personas un lazo entre dos seres. Un lazo es decir, una relación entre dos seres, dos êtres humains, claro, seres humanos. Son dos seres que intercambian sentimientos, comparten, partagent des confidencias, experiencias, des expériences, emociones, des émotions. Sufrimientos, de souffrances, alegrías, éxitos y fracasos. Éxito es el contrario de fracaso. Pues, esa es la introducción. En el desarrollo, le développement, il est le point de vue parce que ¿qué opinas? Le point de vue desarrollando el tema elegido. Según mi punto de vista, es una forma de dar la opinión de, por ejemplo, según mi punto de vista, a mí me parece que, a mi parecer, y hay muchas estructuras o bien oraciones para aclarar el punto de vista. Según mi punto de vista, esta sagrada relación, relación sacrée, sagrada es decir sacrée, nos hace sentirnos comprendidos, de comprender, escuchados. C'est ça. Además, esos son los conectores, punto. Además, sabemos que podemos contar con el apoyo del amigo. Claro, y de su ayuda. Claro, l'aide, cuando lo necesitamos. Es una forma de amor incondicional, de lealtad, de confianza y sobre todo de fidelidad. La fidelidad es decir, una persona fiel, fidel, c'est ça. Pues pasemos a la conclusión. Podemos también usar
unas también conectores como concluyendo, al concluir, al fin, finalmente, claro, concluyendo, estoy convencido de que la amistad es un tesoro que jamás puede decepcionarnos. Pues eso es un ejemplo de una expresión escrita y vais a encontrarlo acompañado con esta video. Bueno, muchísimas gracias. Encontraremos, si Dios quiere, en la video siguiente. Adiós.